Ok, entonces vamos a permitir hacer un repaso rápidamente porque la idea es avanzar. En una clase bíblica nosotros explicamos bien nuestras 6 doctrinas y nuestras 28 creencias. En la siguiente estudiamos la creencia de la palabra de Dios y dijimos todas las connotaciones. La siguiente clase que tuvimos fue acerca de la deidad, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo ese estudio lo tuvimos. Y hoy la creencia que vamos a estudiar es la creencia número 3 dentro de la doctrina 1, que se llama la creencia de Dios el Padre. Pero vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que tenemos acá. Entonces, nuestras 6 doctrinas rápidamente, yo aquí no me voy a detener mucho porque la idea es, hermanos, poder tener la clase bíblica de Dios el Padre. Aquí tenemos las 6 doctrinas. Doctrina de Dios, recuerde que hemos dicho que comienza en el cielo, luego se desciende aquí a la tierra y por último termina también en los eventos finales. Dios, la primera doctrina, doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, la doctrina de vida cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales o escatológicos. Entonces ahí están, hermanos queridos, nuestras 6 doctrinas. Recuérdenlo, empezamos arriba en el cielo, la doctrina de Dios, luego el hombre, luego la doctrina de la salvación, que es cómo se salva el hombre, la doctrina de la iglesia, que es el medio que Dios ha dejado para salvarnos o para conducir la salvación. Por último, entonces tenemos la doctrina de la vida cristiana, cómo debemos vivir nuestra vida, y terminamos con la doctrina de acontecimientos finales. Tenemos 28 creencias. La primera, ya la estudiamos, la doctrina de Dios, la palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta lámina es la que estamos estudiando actualmente, es la que estamos estudiando. Ya estudiamos la palabra de Dios, ya estudiamos la deidad y hoy vamos a estudiar Dios el Padre. Dentro de 8 días, si Dios quiere y Dios lo permite, estudiaremos Dios el Hijo y dentro de 15, Dios el Espíritu Santo. A menos que haya otro programa de pronto que se haga. Así que en la doctrina de Dios tenemos 5 creencias. Muy bien, avanzamos. Vamos a la doctrina del hombre. Recuerdan que era la siguiente doctrina. Y aquí solo tenemos 2 creencias, pero muy importantes para la iglesia. La doctrina de la creación y la doctrina de la naturaleza humana. Ok, vamos rápidamente, vamos a pasar a la siguiente doctrina, que es la doctrina de la salvación. Tenemos allí el gran conflicto, tenemos la vida, muerte y resurrección de Cristo, tenemos la experiencia de la salvación. 3 creencias en la doctrina de la salvación. Avanzamos a la siguiente doctrina, a la cuarta doctrina, que es la doctrina de la iglesia, y creo que esta es la que más tiene creencias. Entonces, la primera, crecer en Cristo, que es la última creencia que la iglesia adventista aprobó hace unos 15 años atrás. Tenemos la creencia de la iglesia, del remanente y su misión, la unidad del cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, los dones y ministerios personales y por último el don de profecía. Entonces aquí tenemos 8 creencias, así que la doctrina que más tiene creencias es la doctrina de la iglesia. Cuando lleguemos a su momento vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a la quinta doctrina, que se llama la doctrina de la vida cristiana. Aquí tenemos 5 creencias. La primera, la ley de Dios. Esta mañana hablamos algo de eso. La segunda, el sábado. Tercero, la mayordomía. Cuarto, la conducta cristiana. Y quinto, el matrimonio y la familia. 5 creencias dentro de la doctrina de la vida cristiana. Y culminamos, hermanos queridos y amigos que nos escuchan, con la doctrina de los acontecimientos finales. Me dicen que se escucha bajito, no sé si
De pronto falta volumen, estamos tratando de corregir eso. Bien, las 5 creencias de la doctrina de los acontecimientos finales. Primero, el ministerio de Cristo en el santuario. Segundo, la segunda venida de Cristo. Tercero, la muerte y la resurrección. Cuarto, el milenio y el fin del pecado. Y por último, la tierra nueva. Entonces, mis hermanos, ese es un recuento rápidamente. Vamos a permitir que nuestro técnico aquí nos ayude a poner el seminario del día de hoy, que es nuestra creencia fundamental número 3. Dios el Padre. Dios el Padre. Para comenzar entonces ya el estudio que hoy vamos a tener. Ustedes recuerdan que la última vez hablamos de la deidad, y cuando hablamos de la deidad aclaramos, hermanos, que ellos tenemos un concepto muy importante, que es pensar en un solo Dios, pero que son 3, la unidad en la pluralidad. Eso para el hebreo era fácil de entender, para nosotros no lo es tan fácil, porque somos muy pragmáticos, ¿no? Si vemos 2, son 2, pero en los asuntos de Dios, en las matemáticas de Dios, a veces no es así. Hoy, ya llegamos aquí, tenemos entonces nuestra creencia número 3, Dios el Padre. Entonces vamos a avanzar, y aquí comenzamos. Bueno, para hablar sobre esto, hermanos queridos, de Dios el Padre, nosotros, lo primero que quiero decir en esta hora, la importancia del tema, ¿no? No pretendemos nosotros conocer los detalles mínimos de pronto de lo que ha sido nuestro Padre Celestial. Yo me voy a referir con un énfasis más fuerte al hecho de que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Más que de pronto nosotros saber hoy cómo es en detalle, ¿cierto?, su función, su forma o demás. Pienso yo que debemos hablar de lo que en la Biblia nos ha permitido hablar de Dios. Y una de las facetas más emocionantes es hablar de Dios como un padre de familia. Y eso, por eso algunos teólogos, algunos psicólogos también hablan de que la concepción de Dios que yo tenga depende de cómo me trató a mí mi papá. En muchas ocasiones hemos tenido personas, hermanos, que no pueden aceptar fácilmente que tenemos un Padre en el reino de los cielos, que nos cuida, que nos ama. Esta semana, llevamos 75 salmos, así que ya llevamos más de 2 meses estudiando salmos, y nos hemos dado cuenta las maravillas que Dios tiene, que Dios hace, que Dios utiliza para cuidar a sus hijos. Ese es Dios. Pero a veces, mis hermanos, nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, porque no tuvimos un buen padre, o tuvimos un padre un poco rígido, un poco duro, un poco, bueno, no sé, ya cada uno determina. Una de las enseñanzas para nuestros hijos, hermanos queridos, y eso lo leemos ahí en el Hogar Cristiano, amigos que nos escuchan, o en la conducción del niño, y es que nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, porque en los primeros años de la vida de un bebé, su primera figura que él va a ver y que va a respetar y va a obedecer es la figura del padre o la madre, porque tenemos hogares donde la mamita hace la labor de papá y mamá. Entonces, hay una gran responsabilidad en el padre, porque los estudios demuestran, y eso lo dice la inspiración, que mi concepción de Dios en mis primeros años dependerá de cómo veo a esa figura dentro de mi hogar.
Por eso es tan importante, hermano, nosotros documentarnos. Si hay algún joven que me está escuchando o tienen todavía hijos pequeños, lo importante de usted ser una figura correcta. Saben, por ejemplo, la inspiración dice, si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes a Dios cuando crezcan, entonces ellos deben aprender a obedecer primero a sus padres en su tierna edad. Si ellos aprenden a obedecer a sus padres, y aquí viene un tema de disciplina, de orden, cosas tan importantes de la moral dentro del hogar. Si un niño en el hogar, cuando pequeño, aprende a ser obediente, aprende los valores, tiene una moral muy alta, lo más seguro es que cuando el niño crezca, entonces va a ser un buen hijo de Dios, va a ser obediente a Dios y va a cumplir lo que Dios nos pide que tengamos nosotros, que nosotros cumplamos. Por eso, mis hermanos, es muy importante esa figura paterna dentro del hogar. Y no es una figura diferente en el tema que vamos a tratar hoy, en el tema de Dios el Padre. Mire, por ejemplo, algunos textos del Antiguo Testamento, cómo nos muestran a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Yo tengo en pantalla digitado, pero sin embargo, yo les invito, hermanos, a que saquemos la Biblia y busquen conmigo cada texto, porque si usted lo busca, va a aprender un poco más, va a leer usted en su propia Biblia, no se va a atener solamente a lo que hay en la pantalla. ¿Listo? Entonces, Deuteronomio capítulo 32, versículo 6 dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Y la siguiente pregunta es el énfasis que queremos dar en esta hora. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Bueno, esto está dentro de un cántico, hace parte de un canto, ustedes podrían leerlo después completo, es un canto de los más largos, un salmo de los más largos o canto que hay en la Biblia. Pero quiero que miremos, ¿no es Él tu Padre? Hablando de Dios, ¿no es nuestro Padre? Saben, hermanos, miren que esta expresión está en el Antiguo Testamento. Algunos se atreven a decir que el Dios que hay en el Antiguo Testamento es un Dios muy diferente al que vemos en el Nuevo Testamento, porque a veces algunas personas se han concentrado en leer algunos pasajes de la Biblia y se quedan allí, con una figura de parte de Dios el Padre como rígida, como muy fuerte, como un Dios de pronto de venganza, retributivo. Y bueno, claro, ahorita vamos a ver algo sobre eso, pero toda la Biblia, mire, yo estoy leyendo el Deuteronomio, que hace parte del Pentateuco, uno de los primeros libros de la Biblia. Y aquí está hablando de un padre, dice el versículo 6, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Vamos a leer un verso más, en 2 de Samuel, busquen conmigo por favor ese verso. 2 de Samuel, porque estamos en una clase bíblica, recuerden eso. Cuando estamos hablando de una clase bíblica, estamos diciendo que vamos a usar la Biblia, por eso es importante tenerla allí en la mano. 2 de Samuel 7, 14 en adelante. Leamos en la Biblia allí lo que dice: yo seré padre para él. Permítame contextualizar, está hablando aquí este capítulo de un pacto que David hizo con Dios. Y en estos momentos Dios también le está contestando, porque David, y ya lo sabemos por la historia, no alcanzó a hacer el templo. David fue el ejecutor, podríamos decir, fue el arquitecto, fue el ingeniero, que hizo todos los planos, hizo todos los cálculos, pero no alcanzó a construir.
Y esas eran las preocupaciones del rey. Sin embargo, aquí Dios le da unas garantías al rey David. Dice ahí: yo seré padre para él. ¿Para quién? Para su hijo. ¿Quién iba a ser el hijo que iba a reinar después de David? Salomón. Y él será hijo para mí. Hermanos, qué bendición de expresión aquí de parte del Padre. Yo seré un padre para él y él será mi hijo. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Entonces, mis hermanos, vemos aquí una promesa, pero también vemos una fase de parte de Dios muy hermosa como Padre que es, como nuestro Padre. Porque sí, Él está diciendo allí al rey David: Él será para mí mi hijo, yo seré su padre. Sin embargo, si el muchacho no se porta bien, yo también lo castigaré. Y ese es una parte importante dentro del tema que estamos hablando. Porque algunos creen, o se ha, a ver cómo lo digo, se ha establecido como una norma, ¿no? Como se me está escapando el término que quiero usar, como un dogma, ese era el término, como un dogma en estos tiempos modernos, de que nuestro Dios, por allá en Primera de Juan dice: Dios es amor. Y entonces, cuando hablamos de amor, estamos creyendo que es un amor, perdónenme la expresión, alcahuete. Es un amor que todo lo permite, que me deja hacer lo que yo quiero hacer y no me pueden decir nada, porque Dios es amor. Bueno, en este verso, mis hermanos, que es un verso muy bonito, donde dice: yo seré su padre, él será mi hijo, pero si se porta mal, ¿cierto? Pero si hiciere mal, yo lo castigaré con vara, dice ahí, con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Pero viene la promesa también maravillosa terminando este verso: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Hermanos queridos, Dios es amor, pero cuando uno ama, eso lo dice el Proverbios: el padre que ama a su hijo lo corrige. El padre que ama a su hijo lo corrige. Y miren que en el caso de Dios no es diferente. Y eso tiene que ver con algo que nosotros conocemos como justicia. Como justicia. Porque la justicia le da el equilibrio correcto a las acciones que nosotros pretendemos dar o hacer. Y no es diferente en el caso de Dios. No es diferente. Sí, Dios es amor. Dios es un padre para nosotros. Y si nosotros lo aceptamos, seremos sus hijos. Pero su amor no quita el hecho de que si yo me porto mal, si yo me alejo, entonces Él, como un padre, como un juez justo que es, tiene que dar su retribución. Yo pienso, mis hermanos, que eso es algo muy hermoso para nosotros, porque si yo como padre, que tengo un par de hijas, digo: yo amo tanto a mis hijas y yo las voy a dejar hacer todo lo que quieran, donde quieran y como quieran, entonces ya no es un amor correcto ni equilibrado que le estoy dando a mis hijas. Ya no me interesan mis hijas, ya no me interesa lo que hacen mis hijas bajo la tolda del amor. No, si yo amo a mis hijas, entonces yo estaré en constante búsqueda de que mis hijas estén bien. Y si para eso yo necesito que ellas aprendan algunas lecciones, si yo necesito de pronto cohibirles de algunas cosas, si yo necesito
corregirlas porque se han equivocado, entonces como un padre amoroso yo debo hacer mi trabajo. Si ese es uno que es un ser humano, un pobre y débil pecador, cuánto más nuestro Padre Celestial. Él nos ama y Él nos trata a nosotros como nuestro Padre y nos ve como sus hijos, pero su amor lo lleva a corregirnos. Es una fase del Padre Celestial que ha sido un poco mal usada en el mundo del cristianismo. No podemos hablar solo de amor, sería un mensaje desequilibrado. El amor se equilibra con la justicia de Dios. Más adelante miraremos un poco más sobre eso. Miremos un texto más del Antiguo Testamento. Estamos mirando textos del Antiguo Testamento que nos hablan de Dios el Padre. Mire lo que dice Isaías 68:5. Yo lo voy a buscar, ustedes lo pueden ver o lo están observando de pronto en la pantalla. Aquí vamos a hacer un busque rápido. Isaías 68:5 dice, Salmos, yo estoy leyendo mal. 68:5 dice, un padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Es Dios en su santa morada. Entonces, cuando vemos esa expresión, hermanos, es maravilloso. Este salmo fue comentado, hicimos un desafío de él, hicimos un banner y allí recuerdo yo que miramos cómo Dios extiende su amor, su misericordia a través de los más necesitados. Estos son, hermanos queridos, por ejemplo, este verso que estamos viendo en pantalla es un verso supremamente profundo. No es de pronto Dios un Dios que no se acuerda, un Dios que está lejano. Al contrario, en toda la Biblia encontramos una tendencia, digámoslo así, encontramos una tendencia y una preocupación de parte de la deidad o de Dios el Padre hacia los más débiles. Por eso este hermoso texto nos recuerda, Padre, Dios, nuestro Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor por eso, el nombre de nuestro Dios. Ok, avanzamos al Salmo 89, ahí más adelantico lo podemos encontrar. 89:26. Dice allí el salmista, Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Qué bendición de verso, hermanos queridos, como para un banner, ¿cierto? Un póster, un estado, allí en nuestro muro, en Face o en el WhatsApp, solo sin decir nada más ni nada menos, solo lo que dice ahí el verso 26. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ese es nuestro Dios, el Padre que tenemos todos. Y ahora, hermanos queridos, ya vimos algunos textos, hay muchos más versos, hermanos, que nos habla el Antiguo Testamento de Dios en su fase de amor, de Padre, como lo quiere, como lo hemos leído en esta hora, pero también como un Padre de justicia, reprendiendo a sus hijos que ama. Hay muchos versos de esos. Y hemos leído unos versos muy hermosos, muy bonitos, pero en el Nuevo Testamento se nos presenta un cuadro un poco más detallado del Padre. Así que yo les invito a que analicemos y leamos algunos versículos del Nuevo Testamento, algunos versos del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo capítulo 10.
Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces? A cualquiera pues, esas son palabras de Cristo, ¿no? Palabras de Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, hermanos, aquí tenemos ya que comenzar a hablar un poco más profundo, porque ya comenzamos a ver un poco más el tema de la deidad, el tema que hace unos 15 o 20 días atrás hablamos. Porque aquí vemos a dos miembros de la deidad, digámoslo así, geográficamente en lugares diferentes, al Hijo aquí en la tierra, exhortando a los discípulos, porque este capítulo es una exhortación. Aquí encontramos la primera misión que Jesús le entregó a los 12 discípulos, porque hay dos misiones, la que conocemos en Mateo 28, por tanto id y hacer discípulos, pero también aquí en Mateo 10, el Señor les dice, vayan por las aldeas, por los caminos, prediquen el evangelio, les dice, sanen los enfermos, saquen los demonios. Entonces este capítulo es una reflexión que Cristo, uno de los miembros de la deidad que estaba aquí en la tierra haciendo o cumpliendo mejor el plan de la salvación, hace con los discípulos, con los 12. Y esta charla, mis hermanos, en medio de esta charla se encuentran estos dos hermosos versos. Entonces decíamos que tanto Dios el Hijo geográficamente está aquí en la tierra y Dios el Padre está en el cielo. Y aquí el Hijo está diciendo, cualquiera de ustedes que me confiese delante de los hombres. ¿Qué es confesarlo delante de los hombres? Bueno, respaldarlo, amarlo, manifestar con palabras que nosotros amamos a Dios, sostenernos, hermanos queridos, en nuestro fundamento, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, cuando alguien quiere increpar a Dios o nuestro cristianismo. La Biblia dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Miren a Cristo la expresión que usa tan hermosa. Saben, hermanos, hay algunas palabras humanas que hemos usado en varias ocasiones pues para representar, y creemos como iglesia que es así, que Dios utiliza la figura de la familia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender un poco mejor ese plan maravilloso que Dios hizo para que nosotros seamos salvos. Y en el cumplimiento de ese plan, pues vemos estas expresiones. Cualquiera que usted me confiesen, hablando Él como Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cualquiera de ustedes que me confiese delante de los hombres, que en otras palabras, que no le dé pena decir que es cristiano, cualquiera de ustedes que sostengan estas doctrinas, estas creencias delante de los seres humanos incrédulos, yo, dice el Señor Jesús, le confesaré delante de mi Padre. Yo he hecho un énfasis un poco marcado en este asunto, porque hay algunas corrientes cristianas, como el arrianismo, o como otras corrientes que enseñan, que dicen que Jesús y el Padre son el mismo, solamente en diferentes etapas. Que el Padre estuvo en el Antiguo Testamento y que luego del Nuevo Testamento comenzó la obra del Hijo. Bueno, yo no veo tal cosa, por ejemplo, en este verso. Hay muchos más versos, pero en este verso que estamos leyendo en esta tarde, vemos tanto las dos figuras de la deidad en diferentes lugares geográficos, con diferentes conceptos.
El cualquiera que me confiesa a mí, yo lo confesaré delante del Padre. Se nota claramente, hermanos queridos, que hay una diferencia entre los dos miembros de la deidad. Ahora, la segunda enseñanza que nos dejan los dos versos es lo importante de confesar, de declarar, de decir abiertamente, sin tapujos, sin penas, que yo soy cristiano. Dentro del trabajo que estamos haciendo con el distrito, hemos desafiado a nuestros hermanos a publicar algo sencillo. Mire que a veces no es difícil, y como tenemos un poco más de tiempo para algunos, pues nos ha quedado más fácil hacer un banner. Un banner es una imagen donde yo mismo pongo unas letras confesando: mi Dios es mi creador. Hoy, por ejemplo, el banner de hoy, el que yo hice en el Salmo 76, decía: si yo confío en Dios, la victoria está asegurada. Bueno, no sé si exactamente, pero algo así nos enseñaba el Salmo. Entonces yo lo hago, yo manejo un programa que se llama CorelDRAW. Algunos manejan Paint, otros manejan PowerPoint. Bueno, no interesa el medio, no lo interesa, hermanos queridos. Y lo importante es que publiquemos. Miren, todo el mundo publica hoy en las redes sociales, y publican a veces los memes de cadena, bobadas que se dicen. Bueno, ahora cuando alguien ve que en tu muro, que es la forma que tenemos para predicar hoy, usted está confesando a Dios, usted está predicando de Dios, ¿saben? Entonces la promesa dice que Jesucristo, nuestro representante en el cielo, nos confesará delante del Padre. Pregunta para reflexión en esta hora, en este punto nomás, solo para reflexionar. Pregunta: nuestros muros, tanto el Facebook, Instagram, nuestros estados en WhatsApp, ¿están predicando, están confesando al Padre? Nuestras palabras. Saben, hermanos, que a veces yo siento algo de tristeza y algo de... Sí, no, puede ser, el mejor término es tristeza, ¿no? Porque no quiero, no pretendo, hermanos, amigos, querer que alguien de pronto se sienta mal, ¿no? Porque no es mi deber en esta tarde hacer eso. Pero a veces siento tristeza porque en algunos estados y en algunos muros uno ve que, por ejemplo, la tendencia en Colombia es, hablando de Twitter, ¿no? Hablando de Twitter, la tendencia en Colombia es algo sobre política. No quiero mencionar ningún nombre, no sé si un senador, una alcaldesa que no es de nuestra afinidad, que no nos gusta, o un alcalde o un presidente de algún país del mundo. Entonces se vuelve tendencia en Twitter, y uno ve que esa tendencia rápidamente todo el mundo ¿cierto? Retuitea, todo el mundo, wow, 20,000, 30,000 tweets en una hora de esa tendencia. Y uno muchas veces ve, hermanos, que esas tendencias para nuestros hermanos, nuestros amigos, son muy importantes, son muy importantes. Bueno, a través de este tema que el Señor nos ha regalado en esta hora, esta clase bíblica, quisiera invitarles que nuestras tendencias sea la que Jesús dijo acá. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos, a los cristianos? ¿Qué nos dice Jesús hoy a nosotros? Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero también el verso dice: y a cualquiera que me niegue, que me niegue. Es terrible, hermanos queridos, que Jesús, de pronto, nuestro Dios, vaya a sentir que nosotros le estemos negando. La pregunta de la reflexión que quería hacer es: nosotros estamos pregonando a Jesús, pregonando a Dios a través hoy de nuestras redes, cuando podamos, con nuestras palabras, cuando hablemos con alguien más. ¿Lo estamos predicando o nos da pena?
Así sencillo. O de pronto vemos algo cristiano y lo pasamos rápido. No lo vamos a compartir, no, eso no. Pero esto que de pronto nos hace reír y no está mal reír, ¿no? Yo no estoy tampoco acá diciendo que sea pecado reírse por un meme o compartirlo, no me van a entender mal, porque yo creo que también hace parte de nuestra vida social. Pero nuestra tendencia, ¿cuál es? Cuando nosotros vamos a retuitear rápidamente o compartir rápidamente, ¿es por qué? Bueno, la invitación en esta hora es que lo hagamos con la invitación que dice la Biblia. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante del Padre. Un verso más del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas. Capítulo 2, verso 9. Ok, por aquí ya está. Es 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Quién está hablando ahí? Un niño. Ustedes pueden recordar la historia, la hemos visto muchas veces en las diferentes navidades, a través de las diferentes representaciones, cierto, que pues fueron allí a la ciudad, que cumplieron con la ley mosaica, con las fiestas, y retornando, el niño se perdió, pues se perdió para sus padres, sí, porque él nunca se sintió perdido, el niño nunca se sintió perdido. La Biblia dice que el niño se quedó hablando de la palabra de Dios con los escribas, con las personas de las diferentes escuelas que habían sobre el estudio de la Biblia. Y cuando se encuentran las preguntas de Cristo, mis hermanos, nos da una gran enseñanza, porque él no se sintió perdido jamás, solamente dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bueno, Jesús desde su niñez tenía claro lo que tenía que cumplir sobre esta tierra. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 26, 25 en adelante. Bien, ustedes saben, hermanos queridos, que el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Mateo es el primer sermón del monte, porque en la Biblia se registran 2 sermones del monte. Este es el primero, el otro está por allá en Mateo 24. Aquí encontramos estas palabras, dice el verso 25 del capítulo 6 de Mateo: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, dice la palabra del Señor, hermanos, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén, hermanos, por este versos que hemos leído en esta hora, por estos versículos, porque yo pienso que estamos en una época donde esto nos alienta y nos dice cuáles cosas son prioritarias para nuestra vida. Sí, yo sé que humanamente el vestido, la comida,
el techo, son preocupaciones tangibles que no podemos dejar a un lado. ¿Qué nos está diciendo el verso? Dios, como es nuestro Padre, es un proveedor de lo que nosotros necesitamos. No sé, hermanos queridos, si usted ha experimentado en su vida, yo creo que hoy, muchos hoy, que hace 20 días decían: Señor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a conseguir? Si no me van a dejar salir a trabajar, ¿dónde voy a comer? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, Dios les ha demostrado a muchos hoy que Él es el proveedor de nuestras necesidades. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Amén por eso, hermanos queridos. Amén porque Dios no olvida a sus hijos. Y aquí nos hace una metáfora, ¿cierto? Una parábola, una representación de las aves. Mirad las aves, que nunca les falta nada. Y luego dice: ¿cuánto más con ustedes? ¿Cuánto más con nosotros? Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, no os angustiéis, no se angustien, no lo permitan. No estoy diciendo que ustedes no dejen de ser humanos, no, nosotros seguimos siendo humanos, pero podemos confiar plenamente en el brazo poderoso de Dios, porque Él será nuestro proveedor. Yo quisiera decir un testimonio. Casi nunca hablo de lo que me ha pasado, pero en esta ocasión siento que lo debo comentar, porque si hubo un lugar y un tiempo donde el Señor, nuestro Padre Celestial, a mí me enseñó grandes lecciones de aprender a depender totalmente de Él, fue en Medellín. Y no hace mucho tiempo, porque yo no hace mucho me gradué, pero hace 10 años más o menos estábamos iniciando ese camino hacia el estudio para poder ser ministros del Evangelio. Y en algún momento, mis hermanos queridos, nosotros como familia, mi esposa y mis hijas se arriesgaron junto conmigo a avanzar por fe, porque aunque no teníamos grandes cosas en Ibagué, estábamos estables. Pero un día decidimos abandonar Ibagué, alejarnos de la familia, de los amigos, de las personas que nos conocían, para ir a un lugar donde nadie sabía quién era Jorge Atahualpa. Nadie sabía eso. Y yo no tenía empleo. Yo había intentado buscarlo por hacía unos 15 días atrás que fuimos con mi esposa, pero no había sido posible. Así que nos fuimos creyendo, con la seguridad de que las decisiones que estábamos tomando eran para acercarnos a Dios, para trabajar para Dios. Así que llegamos a Medellín y no les voy a decir que fue fácil. En algunas ocasiones nos tocaba, o me tocaba, ¿cierto?, orarle al Señor y decirle: Señor, ya el lunes se acaba el mercado y no tengo con qué hacerlo. No fue una vez, fueron varias de pronto en los primeros años. O en algunos momentos decir, no tengo con qué matricular, y la universidad no está dando crédito, porque pues la universidad se sostiene con el pago de cada uno de los semestres. No era fácil los momentos que se vivieron, pero saben, en el cuarto o quinto año yo ya estaba tan confiado en el Señor que no me preocupaba en lo absoluto algo que me hiciera falta en lo físico, ni en la comida. A veces mi esposa me decía: pero dentro de 15 días es el semestre, ¿ya tienes el dinero? No lo tengo, pero Dios hará algo. Bueno, yo la voy y glorifico el nombre de Dios, porque siento que en la estadía de esos 5 años en ese lugar, mi fe se desarrolló de una forma increíble.
por las demostraciones de amor, de misericordia que Dios tuvo para con este servidor y con mi familia. Y es ahí donde yo quisiera que en este momento, hermanos, allí donde me está escuchando mi querido amigo, usted pueda tomar una decisión y creerle a la Biblia, creerle, porque ahí dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Así será con nosotros. Y la pregunta final es: ¿no valemos nosotros mucho más que ellos? Claro, sin restarle importancia a la naturaleza, a los animalitos. Pero la misma palabra de Dios lo está diciendo. Nosotros somos valiosos delante de Dios. Yo estoy seguro, mis hermanos queridos, mis amigos, que si su fe es firme como una roca, así sea pequeña como un grano de mostaza, dijo el Señor, todas las bendiciones de Dios estarán sobre usted y usted no sufrirá de nada, no le faltará nada. No sé de qué forma, pero así es Dios. Así me sostuvo Dios en Medellín esos 5 años. Y al finalizar los 5 años, hermanos, no solamente me sostuvo a mí, sino que a través del trabajo que nos regaló allá en Medellín, pudimos dar empleo a algunos jóvenes, también pudimos ayudar a algunas personas. Porque Dios es grande y Dios es misericordioso y ama a sus hijos. Vamos a avanzar a la siguiente parte. Ok, primero quiero que leamos, el título, vamos a hablar un poco del Padre como un Padre justo, como el Dios justo que tenemos. Y para eso les voy a invitar a que vayamos a Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, una parte hermosa en medio de la profecía que nos enseña grandes cosas en esta hora. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo sé, mis hermanos queridos, que porque hemos hablado en esas transmisiones, ¿no? El pastor Elmer nos enseñó, también el pastor Michael, los asuntos simbólicos. Dentro de los simbolismos, pues debemos tomarlo como tal. Y no es diferente este capítulo, estamos hablando de un capítulo muy simbólico, pero también muy representativo. Así como las 4 bestias tienen unas grandes enseñanzas, para nosotros estos 2 versos que acabamos de leer tienen demasiadas enseñanzas. ¿Cómo comprender todo lo que dice allí, no? Esa figura que nos da del Padre Celestial, un anciano de días, su vestido blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Una imagen, una figura maravillosa del Padre Celestial. Pero me voy a referir y me voy a concentrar un poco en las expresiones, las últimas 2 expresiones que dice el juez. Mejor voy a leer desde un poco antes. Millones de millones estaban delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bien, el escenario, millones de millones, toda la humanidad al pendiente. Millones de millones estaban delante de él. Esa es una expresión para decir que Dios está al pendiente de todas las personas. Pero también la connotación se refiere a que todas las personas
están pendientes de lo que Dios hace. Millones y millones estaban delante de él. El juez se sentó. ¿Quién? El anciano de días, nuestro Padre Celestial, que hace también de juez. Y los libros fueron abiertos. Saben, hermanos, que por muchos tiempos hemos escuchado que una de las cosas tangibles que hay en el cielo, con cosas que a veces no son tan bonitas, tan buenas, son estos libros. Porque la expresión libro, el libro del cielo, libro de las memorias, libro de la vida, está en muchas partes en la Biblia. Y ahí, mis hermanos, en esos libros se está escribiendo lo que está sucediendo con cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Necesita Dios de libros? Un ser omnipotente como Dios, que solamente con hablar las cosas existe. ¿Necesita libros Dios? Bueno, yo pienso que no. Dios no necesita de libros, porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué existen los libros? ¿Por qué cuando la Biblia dice millones y millones que estaban delante de Él, y entonces Dios abre los libros, el juez justo? Bueno, porque los libros delante de los seres humanos, y me voy a referir a una expresión de la pluma inspirada, y delante de los mundos que no han caído en pecado, son una garantía para la humanidad de que Dios es un Dios justo, un Dios recto. ¿Necesita Dios libros para saber quién es salvo o no? Yo personalmente creo que no. Sin embargo, Dios utiliza esa figura para que nosotros entendamos que todas las decisiones que están tomando hoy en el cielo, en el santuario celestial, son decisiones corroboradas a través de los escritos. Bueno, nosotros sabemos que el juicio investigador que hoy se está llevando en el cielo es el juicio de los salvos. No es el juicio todavía de los que no van a ser salvos, porque cuando Cristo venga por segunda vez, el veredicto que va a dar es de los salvos. Claro, lo que pasa es que sacando el grupo de los salvos, por obvias razones se conocería de una vez el grupo de los que no son salvos, de los impíos. Pero hay justicia en Dios, y eso lo demuestra el hecho de que para juzgar a alguien, para decirle tú has sido salvo, se abrieron primero los libros. ¿Por qué ha sido salvo él? Bueno, el libro dice que él amaba a Dios, que él guardaba sus mandamientos, que él pedía perdón por sus pecados, que él aceptó a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, dice el juez justo. Ahora, si quiere vamos a un texto más, hermanos, para entender sobre la justicia de Dios o sobre esta parte. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer allí algo más sobre esto. Hermanos, este tema es muy amplio. Yo aquí solo he traído 2 o 3 referencias, pero es muy amplio. Capítulo 16, versículos 5 al 7. Dice allí la palabra del Señor: y oí que el ángel de las aguas decía, mire qué decía ese ángel: justo eres tú, Señor. ¿Cómo decía, hermanos? Repítalo en su hogar: justo eres tú, Señor, el que eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber la sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía:
ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, eso es una garantía para los seres humanos que hoy tenemos vida. La justicia de Dios. Algunos quieren tomar la justicia de Dios por la justicia que ven aquí en la tierra. Y hermanos, estamos desfasados. No es comparable. Porque la justicia humana es una justicia, hermanos, ya pervertida. Aunque Dios había escrito allá en el Antiguo Testamento a su pueblo, le ha dicho: no pervertáis el derecho, la justicia. Sin embargo, hoy vemos que la injusticia, hermanos, aflora por todos lados. En el caso de Dios no es así. Vamos a mirar, hermanos, una referencia más que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Versículo 11, voy a leer desde el 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. 12, verso 12. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, qué hermoso verso. Lo mismo que decía en Daniel, pero ahora con más claridad. ¿Por qué están siendo juzgados los seres humanos? Por Dios, pero basándose en los escritos de los libros. ¿Por qué no se salvó tal persona? Que es el juicio que van a hacer los redimidos en el cielo. Los 144,000, número simbólico que representa a los hijos que estaban vivos, a los hijos de Dios que estaban vivos cuando Cristo venga por segunda vez, más los muertos que resucitaron en Cristo Jesús. Ese grupo de personas será llevado al cielo, y en el cielo habrán, eso lo dice la pluma inspirada, grandes sorpresas. Grandes sorpresas. Pero ¿cómo es que usted se salvó? ¿Y usted por qué se salvó? Bueno, otra sorpresa. ¿Y dónde está el pastor Atahualpa? El pastor Jorge Atahualpa, ¿por qué no está en el cielo? Bueno, es ahí donde Dios abrirá los libros y le dirá a todos los redimidos: juzguen ustedes mismos de acuerdo a las acciones que ellos realizaron. La Biblia dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Para entonces, para ese momento, mis hermanos queridos, no habrá ya velo que oculte nada. ¿Y a qué me refiero eso? ¿A qué me refiero al decir esa expresión? No hay nada oculto. Porque hoy, mis hermanos queridos, hoy vemos corazones, vemos caras, vemos trajes, vemos vestidos, pero a veces no conocemos corazones, no conocemos acciones ocultas. Y está bien, no estamos preocupados por conocer todo, no. Yo en lo personal estoy preocupado por mí. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué leo yo? ¿Qué veo yo? Esa es mi preocupación, mi preocupación no es ninguno. Sin embargo, por amor al tema, debo mencionar que muchos tienen una vida doble, una vida oculta. Y mientras están en la tierra, pues de pronto nadie se va a dar cuenta. Eso puede suceder, aunque por ahí dicen que no hay nada debajo del cielo que esté oculto, pero puede pasar. ¿Saben? Cuando se abran los libros allá en ese milenio que estaremos en el cielo revisando las acciones y mirando si Dios es un Dios justo, el Padre es justo, entonces leeremos y miraremos sus acciones.
Hermanos, no sus intenciones, no sus apariencias. La Biblia dice sus acciones. Por nuestras acciones seremos juzgados y seremos condenados o seremos salvos. Pregunta para reflexionar: ¿cómo son nuestras acciones en nuestra vida hoy? ¿Qué acciones tenemos? ¿Son transparentes nuestras acciones como el día, como la luz del día? Bueno, preguntas de reflexión. Siguiente parte para hablar de esta creencia: Dios el Padre, la reconciliación y la adopción. Y para eso vamos a leer 2 versos en esta hora. La reconciliación la encontramos allí reflejada, manifestada en el verso de 2 de Corintios. Ahí dice primera, pero debe ser segunda. Capítulo 5, versículo 19. Sí, es segunda. Ahí la digité equivocada. Por favor, perdónenme allí el error. 2 de Corintios 5, 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo tengo una semana de oración que yo la he titulado ¿Tenía que morir Jesús en la cruz del Calvario? Ese es el título de esa campaña, de esa semana. Y ahí, hermanos queridos, tengo todo el tiempo, porque tengo 9 sermones para hablar de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y uno de los sermones tiene que ver con esa palabra que tenemos aquí, analizando la creencia del Padre: la reconciliación. ¿Y por qué reconciliación? Sería una pregunta en esta hora. Bueno, porque cuando ingresó el pecado al mundo, a esta tierra, cuando lo aceptamos, cuando lo aceptó Adán y Eva, cuando lo aceptamos nosotros, cada vez que pecamos, estamos colocando una pared intermedia entre el cielo, entre el Padre y la humanidad. Y esa pared que se llama pecado es la que nos separa, es la que nos hace estar delante de Dios como si no estuviéramos bien, manchados, de pronto llenos de pecado, no merecemos. Y nosotros no tenemos la cura, nosotros no lo podemos hacer, no tenemos nada. Isaías dice que aunque nos lavemos con jabón y con cloro y con una esponja, no podemos quitarlo. No podemos decir: es que yo voy a hacer acciones para que mis pecados sean borrados. No podemos. Hermanos queridos, la Biblia dice aquí en Corintios 5, verso 19, dice: Dios estaba reconciliando. Estaba en Cristo. Mire que la primera acción es de parte del Padre. Sí, en otras ocasiones, en otros sermones, mi énfasis es todo lo que ha hecho el Hijo en el cumplimiento del plan de la salvación. Pero aquí, cuando leo yo, Dios estaba en... Lo primero que se menciona es que Dios es el que busca nuestra reconciliación. Dios por eso mandó a su Hijo. Ahorita leeremos ese texto, con ese terminamos. Mandó a su Hijo porque Él quiere que nosotros estemos a paz con Él. Y Él es el primero que buscó esa reconciliación. Eso dice el verso: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Él quería reconciliarse con el mundo. ¿Y cómo lo hizo? ¿A través de quién? De Cristo. ¿Cómo lo hace también? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí el texto lo dice: en Cristo. Somos pecadores, tenemos acciones equivocadas, pero una vez que nosotros vamos al Hijo, una vez que nosotros confesamos nuestra falta, nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos reconcilia con Él. Y alabado y glorificado es el nombre de Dios por esto. Hay una referencia más sobre la adopción que está en Efesios capítulo 1. Efesios está ahí adelantico, unas páginas adelante.
capítulo 1, versículo 5, dice, por su amor, mire cómo lo dice la Biblia, por su amor. Yo quiero leer desde el 3, hermanos. Si quieren, acompañen por favor. No está en la lámina, en el PowerPoint que ustedes están viendo, pero leamos desde el 3 para entender mejor ese verso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, qué bonita palabra, ¿no? Hay varias expresiones. Esta parte en la Biblia es muy profunda, ¿cierto? Por su amor nos predestinó. O sea, ya estaba hecho, ya estaba dicho que seríamos adoptados como sus hijos. Bueno, lamentablemente, mis hermanos queridos, nosotros en un inicio, cuando nuestros padres fueron santos y perfectos, eran hijos de Dios directamente. Dios era su Padre y había una comunión impresionante allí. Pero el pecado ha hecho, mis hermanos, y le entregamos el dominio de este mundo a Satanás. Y ya pasamos a veces de ser hijos de Dios a ser hijos de ¿quién? Del enemigo de Dios. Ahora, queremos volver a Dios porque Él es nuestro Padre. Entonces la Biblia dice que somos predestinados para ser adoptados. Así que somos hijos de Dios por creación y por redención. Pronto en esas dos frases encontramos una mejor explicación de esta palabra. Una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados, muere en la cruz para vencer la muerte eterna. Una vez que Cristo resucita y con eso sella el plan de la salvación, entonces ahora nosotros podemos ir a Jesús para que el Padre nuevamente nos acepte como sus hijos adoptivos o sus propios hijos, porque somos hijos de Él por creación y por redención. Gloria al Señor, hermanos, porque la iniciativa de reconciliarnos y de la adopción viene de nuestro Padre Celestial. Y creo que terminamos en estos momentos con el último texto, hermanos, acerca del amor del Padre. Texto muy conocido, lo podemos repetir de memoria, Juan capítulo 3, verso 16, verso de los más profundos de la Biblia. ¿Cómo entender eso? Difícilmente lo entenderemos, difícilmente. Debemos por lo menos aceptarlo, así nuestro entendimiento no alcance, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me refiero a que no podemos, yo como entender, hermanos, yo lo digo porque soy padre, no sé, los que no son padres es más difícil que lo entiendan que los que ya tenemos hijos. Pero un hijo para uno es, bueno, ya los que son padres saben que uno no tiene palabras, ¿no? Es mi hijo o es mi hija. La Biblia dice que Dios amó tanto a este mundo. Y yo cuando leo esa expresión estoy diciendo amó más a este mundo pecador, a este mundo equivocado, a este mundo que se aleja de Él. Lo amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando la Biblia dice que ha dado a su Hijo, está diciendo lo dio para que muriera. Ese fue el plan de la salvación. Cada uno de los miembros de la deidad cumple un rol
El rol del Padre, del Dios el Padre, es el rol del amor. Muchas veces hemos escuchado, cuando hablamos de Dios el Padre, el Dios del malo, el Dios duro de servicio allá en el antiguo. No, la creencia número 3, hermanos, nos enseña en esta hora que Dios el Padre es un Dios de amor, de misericordia. Nos amó tanto a nosotros que envió a su Hijo para que muriera, y a través de la muerte del Hijo poder reconciliarnos y poder adoptarnos, como ya lo leímos en los versos anteriores. Gloria al Señor, hermanos, por la creencia número 3. Gloria al Señor, porque esa creencia nos enseña mejor. Nos enseña mejor la obra redentora de Dios el Padre. Yo solamente quiero hacer una pregunta en esta hora de reflexión, y aunque estamos en una clase bíblica también de llamado. ¿Cuántos de nosotros aceptamos a nuestro Padre Celestial? Hubo un verso que pues no lo escogí, pero hay un verso que dice Abba Padre. Abba Padre, ¿no? Una expresión muy profunda, de mucho respeto. Abba Padre, un Dios de amor. Como cuando el hijo se acerca confiado a su padre o a su madre, porque sabe que en los brazos de él va a encontrar un abrazo seguro. Que a pesar que yo me he equivocado o que yo no he hecho bien las cosas, una vez que un hijo vuelve ante un padre, ante una madre, no será rechazado. No lo será, porque ese es el amor de un padre. Yo quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos de nosotros nos hemos alejado del Padre Celestial? Ese ser que provee todo lo que necesitamos, lleno de amor, de misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesita volver a confiar? Saben que estaré predicando para muchos hermanos que de pronto decimos ser adventistas, pero que cuando llegan las pruebas y las dificultades como hoy, dudamos un poco. Bueno, en esta hora quiero invitarles para que sintamos un abrazo tangible de parte de Dios, para que sintamos su amor, su misericordia, para que tengamos fe de que no nos va a hacer falta nada en los próximos días, por difícil que sea la situación, por difícil que sea. Nuestro Padre Celestial está ahí para abrazarnos y para recordarnos que Él nos ama. Y nos lo ha recordado en esta ocasión con Juan 3:16. Tal amor nos ha dado que envió a su Hijo para que muriera por nosotros.